Ok. Entonces, hermanos, vamos a iniciar hoy día nuestra tercera sesión acerca de la confesión de fe de Westminster. Hemos avanzado en estas tres, esta es la tercera sesión, y la semana anterior nosotros concluíamos y definíamos el fundamento sobre el cual va a sustentarse toda la doctrina que se va a comenzar a desarrollar a partir de los capítulos 2 y siguientes de la confesión de fe. La semana pasada terminamos con la conclusión de que tenemos que partir de esa suposición básica y que no solamente aplica para entender la confesión de fe, sino que aplica en todos los ámbitos de nuestra vida cristiana, con la suposición de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y desde ahí, entonces nosotros vamos a empezar a revisar algunas de las doctrinas que nos presenta nuestra, digamos, la confesión de fe de Westminster. Hoy, si el tiempo nos da y el Señor lo permite, vamos a tratar de abordar desde los capítulos 2 hasta el capítulo 5. ¿Qué es lo que tratan estos cuatro capítulos? El primero, acerca de Dios y de la Santísima Trinidad. Luego el capítulo 3, que habla acerca del decreto eterno de Dios. Capítulo 4, acerca de la creación. Y vamos a terminar con el capítulo 5 de la Confesión de Fe, que nos habla acerca de la providencia. Así es que, habiendo hecha esa presentación, hermanos míos, les invito a que uh, comencemos entonces con la presentación de hoy. Capítulo 2, acerca de Dios y de la Santísima Trinidad. Este capítulo, si usted tuvo la posibilidad de leerlo, así como la puerta de entrada a la confesión de fe es la Sagrada Escritura, pues ahora se nos va a mostrar cuál es el corazón, lo que da vida, lo que hace que lata, ¿no? La confesión de fe. ¿Qué es lo que le da dinamismo a la confesión de fe? Pues bien, vamos a centrarnos entonces en lo central de la fe cristiana, que este capítulo 2 trata principalmente acerca de quién es Dios en sí mismo y cómo Dios se relaciona con su creación, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 2. Y en tercer lugar, lo que vamos a revisar también es cómo se nos revela esta Trinidad, cómo debemos comprender esta Trinidad. Recuerden que la confesión de fe es un sumario de doctrina cuya función principal es explicar a la Iglesia las doctrinas principales que sustenta el cristianismo, en este caso el cristianismo presbiteriano, que por cierto también muchas de las doctrinas que aparecen en la confesión de fe son compartidas también por otros cuerpos eclesiásticos. Y partimos entonces con el párrafo 1 de la Confesión de Fe en el capítulo 2, que nos habla de que hay un único Dios, ¿no? Que no existe otro Dios fuera de él. Ahí en la lámina que ustedes están observando, aparece la cita no tan famosa de Deuteronomio capítulo 6, que nos habla acerca del famoso Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Esto para enfatizar, y la confesión en este capítulo 2 parte inicialmente haciendo esta definición. Hay un solo Dios vivo y verdadero, ¿no? Y a partir de esa definición se agregan algunas características que tiene este Dios para diferenciarlo de su creación. Primero se nos dice que es único, no hay otro Dios fuera de él. Segundo, se nos dice que es un Dios que es vivo, a diferencia, ¿cierto?, de las religiones contemporáneas del pueblo del Señor y contemporáneas también nuestra y también contemporáneas de los divinos de Westminster, en que Dios es un Dios que actuó, que actúa y que seguirá actuando en la historia de la humanidad. Pero no solamente Dios es único, sino que también es un Dios que es vivo y también es un Dios que es verdadero, ¿no?
Estas tres definiciones acerca de Dios ya nos presentan cuál es la visión que tienen los hermanos de Westminster con respecto a Dios. Es un Dios que es verdadero frente a sin número de otros dioses. Déjenme que siempre tengo complicaciones con esto. Ahí sí. Este Dios, nosotros hemos partido, o la confesión de fe en el párrafo 1 del capítulo 2 parte diciéndonos que Dios es único, que es diferente y que no puede ser comparado con ningún ídolo. El segundo párrafo va a establecer algunas características personales de Dios. Primero, lo más importante, Dios es espíritu. ¿Y a qué se refiere la confesión cuando dice que Dios tiene espíritu? Bueno, para que primero saquemos de nuestra mente cualquier atisbo de corporalidad con respecto a Dios. Pero no solamente que saquemos de nuestra mente que Dios puede tener un cuerpo como nosotros pensamos, ¿no? En un cuerpo de alguna persona, sino que cuando define y dice que Dios es espíritu, nos habla también acerca de lo que abarca Dios, que Dios no puede ser limitado. Por lo tanto, al ser un espíritu, Dios es infinito. Al no tener un cuerpo material, también es invisible. Entonces, Dios es un espíritu que no tiene cuerpo material, por lo tanto es invisible. También se nos dice que este Dios es infinito, que no tiene límites en su ser y que no tiene límite tampoco en sus perfecciones, ¿no? En sus atributos. Muy importante también con respecto a Dios, Dios no tiene principio, por eso hablamos de que Dios es eterno. Y no solamente Dios es eterno, sino que también Dios es inmutable, ¿no? Inmutable es que Dios tampoco cambia. Ahora, cuando decimos que Dios es espíritu, que Dios es infinito, que Dios es eterno y que Dios es inmutable, estamos hablando de la esencia de lo que es Dios, ¿no? En su esencia. Eh, pero estos atributos que estamos mencionando acerca de Dios, vamos a ver un poco más adelante, tienen también una característica. Y esa característica de estos atributos que acabamos de hablar acerca o mencionar acerca de Dios es que estos atributos no pueden ser bajo ninguna manera atribuidos a las personas, ¿no? A nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, hay atributos de Dios que nosotros, los seres humanos, no podemos tener, y hay otros atributos de Dios que parcialmente podemos tener, ¿no? O conocer. Cuando hablamos de esto, estamos hablando entonces de que hay atributos de Dios que son incomunicables, que no pueden ser comunicados a los seres humanos, no pueden ser traspasados a las personas, y otros que parcialmente, en cuanto a Dios le place revelarnos a nosotros, podemos llegar a conocer. Por ejemplo, ninguno de nosotros es infinito, ninguno de nosotros es eterno, ninguno de nosotros es inmutable, ninguno de nosotros ahora en esencia es un espíritu. Por lo tanto, estos son atributos que son exclusivos de Dios. Pero así también dice la confesión, hay otros como, vamos a ver más adelante, que sí pueden ser comunicados. Finalmente, el libro de Romanos, ahí están las citas que son las mismas que aparecen en el texto de la confesión. Ustedes pueden ir comparando estas citas, donde se nos habla también de otros atributos de Dios, como su sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad, entre otros, que nos ayudan a entender acerca de quién es Dios, ¿no? Aquí, lo mismo que teníamos en la lámina anterior, acá los tenemos con las respectivas citas bíblicas que, en beneficio del tiempo que tenemos, solamente están marcadas, pero como usted puede revisar luego este material, puede ir verificando las citas que comprueban estos atributos de Dios. La confesión continúa diciéndonos en el capítulo 2, en el siguiente párrafo, nos habla acerca de la autosuficiencia
y de la soberanía de Dios. Dios es autosuficiente. Cuando decimos que es autosuficiente, estamos diciendo que Dios no necesita nada para existir. No necesita a nadie para existir. Él es la causa de que existan todas las cosas, ¿no? Pero no solamente es autosuficiente, sino que además también Él es soberano. Las escrituras están llenas de evidencias de que Dios es un Dios que sustenta, es decir, es un Dios que mantiene todo, como hablábamos la semana anterior, que todo el orden cósmico se mantiene en funcionamiento gracias al poder, ¿no? que Dios derrama para que esto así sea. Pero no solamente Él sostiene, sino que además Él también gobierna y reina según su juicio, que es perfecto. La confesión en esto no hace más que tomar lo que ha sido enseñado a través de las Sagradas Escrituras. Recuerden, estamos hablando de una época en que todavía no existen las teologías sistemáticas como las conocemos nosotros hoy día. Sin embargo, si usted se fija, la mayoría de las teologías sistemáticas van siguiendo, las teologías sistemáticas posteriores a Westminster, van siguiendo el mismo orden que establece esta confesión, partiendo del supuesto fundamental de las Sagradas Escrituras y luego partiendo acerca de qué es Dios. Este Dios que, como lo mencionamos, es un Dios único, que es un Dios que es espíritu, inmutable, eterno en su esencia. Nosotros también hablamos en este punto de un Dios trinitario. Y aquí es cuando comienzan, ¿cierto?, las discusiones doctrinales, teológicas también, acerca de esta comprensión acerca de Dios, porque ya hemos mencionado que Dios es único. Dios se presenta como, en el famoso texto de Deuteronomio capítulo 6, como un solo Dios. Sin embargo, ¿no? Bíblicamente podemos encontrar en muchos textos del Antiguo Testamento como, aun cuando Dios se presenta como un Dios único, vemos cómo también en su obrar y en su revelación a la humanidad se nos presenta esta Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando que hay un solo Dios, pero que en Él, en este único Dios, hay también tres personas. Y sé que para muchos este es el punto, ¿no? De discusión. Vamos a ver que fue producto también de que la iglesia tuviera que desarrollar un concilio ecuménico muy grande, tal vez el más grande que ha asistido en la historia del cristianismo, como fue el concilio de Nicea, para definir frente a todas las herejías que habían con respecto a esta concepción de la Trinidad. ¿Qué es lo que define Nicea? Primero, que hay un solo Dios, que no son tres dioses, sino que es solamente un ser divino. Que hay tres personas, y esto es muy importante para que nosotros podamos entender la distinción real entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son consustanciales. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten la misma esencia divina, que son iguales en gloria, en poder, ninguno es inferior a otro y todos son igualmente Dios. Ahora, en este punto quizás ayude para poder entender este concepto de la Trinidad, la comprensión del uso de los términos con los cuales Nicea se refiere a la Trinidad, porque por cierto que va a utilizar un lenguaje filosófico. Cuando Nicea dice que Dios es una sustancia, lo que quiere decir es, cuando Dios se dice que Dios es una sustancia, se quiere decir lo que realmente Dios es, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Y qué es lo que es Dios? Es una esencia, como ya mencionamos, divina, que lo define como eterno, infinito, omnipotente, etcétera, ¿no? Eso, cuando hablamos de esencia, estamos hablando de lo que Dios es. Dios es un espíritu infinito, eterno, todopoderoso, etcétera. Pero cuando hablamos acerca
de personas, porque decimos es un Dios, es una esencia, pero en tres personas estamos hablando ahora de quién es Dios. La primera pregunta, ¿qué es Dios? Dios es una esencia, Dios es un espíritu, Dios es una sustancia, estoy utilizando las palabras de Nicea, Dios es un espíritu eterno, inmutable, pero la segunda pregunta acerca de las personas habla acerca de quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, sin entrar en cómo funciona tampoco la economía, ¿no? de la Trinidad, es importante esta definición que hace Westminster con respecto a la Trinidad, que por cierto está siguiendo los acuerdos, ¿no? A los cuales llega Nicea el año 325. Acerca de quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, tenemos muchas evidencias en las Sagradas Escrituras, no nos vamos a detener en eso ahora, estamos resumiendo lo que dice la confesión. Ahora es importante también eh, una de las discusiones que se dio también en los primeros concilios, que tiene que ver con la economía, cómo funciona la Trinidad. Nosotros sabemos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que el Padre envía al Hijo, el Hijo se ofrece para venir a redimir a la humanidad y el Espíritu Santo opera dando y guiando, cuidando a aquellos que han sido redimidos por el Señor. Pero esto no significa, y voy a usar una palabra que también es complicada porque también se usa en la filosofía y también se usa para definir a Dios, no existe una subordinación en el sentido que nosotros podemos entender de que uno esté por sobre otros, ¿no? El Padre no es más grande que el Hijo no es más grande que el Espíritu Santo. Recuerden que Nicea es una respuesta frente a una herejía que está existiendo y conviviendo con la iglesia de los tres primeros siglos, que principalmente sostenida por los arrianos y otros grupos, pero principalmente por los arrianos, que sostienen que Cristo es inferior, que Jesús es inferior, ¿no? Al Padre. En eso entonces la confesión de fe es clara en resumir lo que ha dicho la Iglesia. Hermano Rolando. Pastor, no quería dejar pasar porque tengo una duda de hace mucho tiempo en el término escritural de la confesión, que ahí en el punto 3 dice, el Hijo es engendrado por el Padre. Y esto dice en muchas partes, entonces, a mí personalmente, o sea, yo no tengo duda de la Trinidad ni de que cada uno de ellos son iguales y todo eso, pero ¿por qué le ponen engendrado? Porque al ponerle engendrado eternamente del Padre, me da la impresión de que es inferior, o sea porque si yo tengo un hijo, yo soy mayor que mi hijo porque yo lo engendré, y no he encontrado nunca una respuesta a eso, por eso le pregunto si usted tiene algo, si no, no importa. Pero Sí, ¿por sí, qué le ponen engendrado del Padre? sí, mire, una de las discusiones que se dio más tarde en Calcedonia tenía que ver precisamente con lo que está mencionando usted. Y ya lo voy a decir porque los hermanos de los primeros concilios tuvieron mucho cuidado con el uso del lenguaje para definirse a la Trinidad, toda vez que estamos hablando de una doctrina mucho, muy compleja. Entonces, cuando ellos tenían que, para utilizar, ¿no? Esta relación en la Trinidad, porque la Santísima Trinidad se relaciona entre sí. De hecho, ellos no necesitaban nada y vivían en perfecta armonía antes de que todo existiera. Pero, por ejemplo, para hablar de esta Trinidad, cuando se habla del Hijo, ¿no? Porque está claramente en la economía, en cómo funciona la Trinidad, que cada uno de las personas que componen esta sustancia que es Dios, cumple una función en el rol de la salvación. En el caso del Espíritu Santo, recuerden ustedes que mencionaba Calcedonia, va a terminar concluyendo de que el Espíritu Santo procede. Fíjense la palabra, aquí no es engendrado, sino que procede del Padre y del Hijo, que fue el tema de discusión con la Iglesia Ortodoxa, porque la Iglesia Ortodoxa dice, no, el Espíritu Santo, no, Cristo
El Hijo no puede ser igual en función al Padre como Padre creador, ¿no? Y eso significó que la Iglesia posteriormente se dividiera, ¿no? La Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa sostiene que el Espíritu Santo solamente puede venir de Dios y que no procede del de Cristo. Sin embargo, Calcedonia dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo porque son iguales en sustancia, son iguales los dos en divinidad, son iguales los dos en eternidad. Entonces, cuando Nicea utiliza la palabra engendrado, clarifica, dice, y no creado, ¿no? Porque ¿qué pasa si la teología hubiera optado por utilizar la palabra creado por el Padre, refiriéndose a Jesús? Significaría entonces que Arrio tenía razón, que Cristo tuvo un principio, porque fue criatura de Dios, y por lo tanto sería una criatura igual que toda la creación, eh, superior, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? Pero criatura al fin y al cabo. Por eso se eliminó del lenguaje teológico la palabra que Dios hubiera creado a Jesucristo. Pero había que explicar la procedencia de Cristo, ¿no? Y cómo procede Cristo. Y se encontró que la mejor palabra, en español, hay una palabra griega, no me acuerdo en este momento, pero en español, la mejor palabra sería engendrado desde la eternidad, ¿no? Es decir, con esto se establecen dos principios. Uno, que viene y procede de Dios, Cristo, eternamente, que existe esta relación filial entre el Padre y el Hijo, por eso se habla de engendrado. Pero dice también Nicea en su declaración que es engendrado eternamente del Padre, es decir, no tuvo principio su generación, entre comillas, ¿no? En cuanto Dios engendra a Jesucristo. Entonces, la mejor palabra para explicar, según los hermanos de Nicea y también teológicamente, la relación filial entre Cristo y el Hijo, y entre Cristo y el Padre, es que Cristo fue engendrado eternamente, ¿no? Es decir, que no tuvo principio. Por eso es que no se utiliza, y Nicea lo deja claro, es engendrado y no creado. Hermano Luis. Sí, en relación a lo mismo, pastor, quizás para añadir ahí, eh, claro, como bien dice usted, Jesucristo, único Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, lo que mencionaba, y más abajo dice engendrado, no creado, y viene una parte muy importante, que dice de la misma naturaleza del Padre. Si bien es cierto, tenderíamos quizás a pensar, como decía el hermano, que al tener un hijo uno es superior a ese hijo, llevándolo, digamos, a nuestro plano. Finalmente, nosotros al tener un hijo, ese hijo es de la misma naturaleza nuestra. Mi naturaleza no es superior a la de él, sino que es la misma, y creo que es lo que está diciendo también ahí el credo niceno constantinopolitano, ¿cierto? Engendrado, no creado, sino que de la misma naturaleza del Padre. Eso, pastor. Consubstancial, porque la sustancia de Dios es eterna, por lo tanto, si fue creado esa misma sustancia, si Cristo también recibe los mismos atributos de esa sustancia, que es eterna. Entonces no tiene principio tampoco Cristo, ¿no? Gracias, hermano Luis. Bien, entonces creo que aquí nosotros ya hemos hecho nuestros cursos de teología sistemática, así que no nos vamos a detener tanto, aparte que la confesión dedica estos tres párrafos a hacer esta relación. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de este capítulo 2 de la confesión de fe? Primero, que la doctrina de la Trinidad es muy importante, no es un adorno especulativo, sino que es la centralidad misma del Evangelio. Se muestra a continuación en la lámina que ustedes están mirando, que por cierto es un resumen, ¿no?, de lo que acabamos de mencionar en este capítulo 2, cómo funciona la economía, cómo funcionan las relaciones en la Trinidad. El Padre nos elige en amor eterno a su iglesia, el Hijo nos redime por su obra en la cruz y el Espíritu Santo aplica esa salvación a nuestros corazones. Por lo tanto, si hay alguna aplicación pastoral que pudiéramos sacar de este capítulo 2, es que no nos queda más que rendirnos y adorar a esta Trinidad con reverencia, con gratitud. Ahora, recuerden ustedes
que el apóstol Pablo nos recuerda que hay misterios que nosotros justamente todavía no puede llegar a comprender, ¿no? Recuerden que también lo mencionamos cuando hablamos con respecto a las Sagradas Escrituras. Debemos confiar en la soberanía, en la bondad absoluta de Dios y, por cierto, vivir reflejando la unidad y la comunión que existe en la Trinidad. Bueno, ah, ¿alguna consulta más con respecto al capítulo 2 que habla acerca de Dios y la Santísima Trinidad? Ok, pasemos al capítulo 3 que habla del decreto eterno de Dios. Cuando, perdón, la doctrina del decreto eterno de Dios es el centro, y seguramente los hermanos que no son presbiterianos y que han escuchado alguna vez hablar acerca de la doctrina de la Reforma o conocen la teología reformada, sabrán que este es el centro, ¿no?, de la teología reformada, es el corazón, ¿no?, de la teología reformada, cuando hablamos acerca del decreto eterno de Dios, ¿no?, porque involucra toda la creación y también involucra a la iglesia. Por lo tanto, la confesión de fe en este capítulo 3 nos enseña básicamente que Dios ha decretado todo desde la eternidad de manera libre, inmutable, es decir, que todo lo que decretó Dios se va a cumplir, que no va a variar en nada y que nada va a cambiar y que todo lo que va a suceder, lo que sucede, ¿no?, es porque ha sido decretado por Dios. Ahora, estos decretos, y esto nos habla también de la soberanía de Dios, ¿no? Estos decretos de Dios incluyen tanto aquellos acontecimientos grandiosos como aquellos acontecimientos que son más pequeños, ¿no? Todo ha sido decretado por Dios, todo ha sido decretado por Dios. Por cierto que es una doctrina que tiene muchas objeciones, por ejemplo, con respecto a la Trinidad y lo que es Dios, no hay muchas diferencias, no hay muchas diferentes comprensiones en el cuerpo eclesiástico cristiano. Aquí sí hay muchas objeciones, ¿no?, con respecto al concepto del decreto, que una vez que terminemos el capítulo, vamos a mencionar algunas de aquellas objeciones. Lo primero es cuando hablamos de decretos, generalmente entra en la discusión la libertad. Si todo ya está decretado, si todo ya está establecido de parte de Dios desde el principio, si no tenemos, comillas, libertad los seres humanos porque nuestro camino ya está diseñado de parte de Dios, entonces somos marionetas, somos títeres, somos robots, nosotros los seres humanos. Bueno, la respuesta efectivamente es no, porque los decretos de Dios no anulan la libertad de las criaturas, ¿no? Vamos a tener tiempo, seguramente cuando hablemos acerca de las objeciones, de profundizar un poco en estas definiciones que hace la confesión. Lo que sí está claro es que así como los hombres somos libres y actuamos de acuerdo a nuestra voluntad humana, aún esa libertad humana está bajo la soberanía de Dios. Y esto nos lleva entonces a otro concepto de discusión muy importante en esta. Hemos visto con respecto al decreto eterno de Dios, que todo ya está establecido, y por lo tanto, desde una perspectiva negativa, el hombre no tiene libertad, hay una teología pesimista, y que todo ya está decretado y por lo tanto, como que no tiene alguna grado de lucidez, ¿no? La vida, que es todo gris. De hecho, muchos detractores de Calvino tratan la teología de Calvino con esa palabra, ¿no?, como una teología gris, oscura, triste. Si Dios ha decretado todo, entonces viene el problema del pecado. Eh, y algunos autores han llegado, ¿cierto?, a afirmar heréticamente, por cierto, de que si Dios ha decretado todo lo que hay, todo lo que existe, por consiguiente también
es el autor del pecado, ¿no? Que Dios crea el pecado. Hay una literatura que trata precisamente acerca de esto, que es un hipercalvinista llamado Vincent Chung, que habla abiertamente, ¿no? Y postula de que a Dios como el autor del mal, ¿no? Lo dice de la misma manera en la cual yo lo estoy mencionando. Sin embargo, ya antes de que entremos al problema del pecado o del mal, lo que sí sabemos es que, primero, tal cual lo afirma la confesión de fe, Dios ha decretado todo de tal manera que todo se va a cumplir y que todo lo que ha hecho Dios es bueno, pero que bajo ninguna circunstancia se puede afirmar que Dios es el autor del pecado porque va precisamente en contra de su propia esencia, acerca de lo que es Dios, ¿no? Eh, eh, sí hay evidencia en las Sagradas Escrituras de que Dios siempre usa el pecado, la maldad del hombre, para que se cumplan siempre sus propósitos redentores, ¿no? Cuando hablamos acerca del autor del pecado, pensando, ¿cierto?, en esta declaración que hace la confesión de fe de que Dios ha decretado todo lo que sucede, generalmente nos lleva a entender de manera incorrecta este acto cuando pensamos que el mal es algo tangible, que el mal es algo que podemos ver, tocar, sentir, que es como una cosa. Sin embargo, el pecado o el mal, en este caso el mal, no es una cosa, no es algo tangible, no es algo que haya sido creado, sino que, tal cual lo establece la doctrina y la teología reformada, y también las Sagradas Escrituras, por cierto, el problema del pecado, de la maldad, es simplemente cuando el hombre se revela, ¿no? O cuando se revela a la soberanía de Dios, a los mandamientos del Señor, es cuando hay pecado y es cuando hay maldad en el mundo. Cuando hablamos de mal, hablamos de dos categorías del mal. El mal moral, que es el pecado que cometemos los hombres, la mentira, el asesinato, el robo, pero también hay un mal natural, que son los que suceden en la naturaleza, ¿cierto? Terremotos, huracanes, etcétera. Pero todo eso, ¿no?, es precisamente a causa, como dice el libro romano, a causa de el pecado del hombre, que contaminó no solamente el corazón del hombre, sino que contaminó también la tierra. Por lo tanto, Dios no crea el mal es la ausencia, ¿no? Es la ausencia, es de los mandamientos del Señor, donde no hay mandamientos del Señor, hay entonces pecado. Lo que sí vemos en las Sagradas Escrituras es que sí Dios utiliza esa maldad, ese pecado del hombre, en beneficio, ¿no?, de su obra redentora. Por excelencia, conocemos la historia de José, cómo José eh, es llevado a Egipto a causa del pecado de sus hermanos y cómo Dios va a utilizar ese pecado de los hermanos de José para llevar a cabo su plan redentor con su pueblo. Entonces, la confesión de fe nos esclarece de que Dios no es el autor del mal ni del pecado. Hermano Rolando. Entonces, está bien decir, les pregunta, está bien Ujú, decir que Dios no es el autor ni el creador del pecado, pero sí Dios decretó o permitió la entrada del pecado al mundo. ujú. ¿Estaría bien? Sí, Dios, pero también debemos ser claros en que Dios no aprueba el pecado. ¿No? Dios no aprueba el pecado, Él permite que exista pecado, porque Él gobierna el pecado, en la maldad del hombre, en función del cumplimiento de su redención para su iglesia. Y eso lo vemos en todas las Sagradas Escrituras, que cuando todo parece pecaminoso, Dios lo encamina siempre hacia el cumplimiento de su gloria. Lo vemos principalmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que es el texto que estamos viendo ahí en la cruz, como la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue un acto pecaminoso de los hombres, Dios lo transforma en un acto redentor, ¿no? Dios no permite el pecado, Dios no aprueba el pecado, lo permite, pero el origen del pecado o el mal radica siempre en la voluntad de las criaturas, no de Dios. De hecho, al tiro hermano Luis, de hecho es improcedente, es inconcebible que un Dios santo
puede haber creado el mal, ¿no? De hecho, él odia, ¿no?, el pecado. Hermano Luis. Sí. Interesante eso último que decía. De hecho, estaba leyendo estos días sobre la verdadera religión de Agustín, y Agustín precisamente decía eso, que el pecado es un mal voluntario. Pero Así es. me asalta ¿Mm? una duda con respecto a lo que decía recién el hermano, chuta, disculpe, no recuerdo su nombre, pero el hermano, Rolando, hermano Rolando, Rolando. Rolando. Sí, que sí, no sé cómo cambiarle el nombre a eso que está ahí. ya. El asunto es el siguiente, el hermano dijo que a pesar que Dios no es el autor del pecado, que sí, por supuesto estamos de acuerdo, él sí lo decreta o lo permite. Ya, y ahí va mi pregunta, porque decretar y permitir son dos cosas distintas, po. O sea, yo creo firmemente que Dios decreta el pecado, más allá de simplemente permitirlo. El permitir me suena, y quizás, y muy probable esté muy equivocado, pero el permitir me suena a como que algo finalmente escapa a la voluntad de Dios. Y si algo escapa de la voluntad de Dios, Dios deja de ser soberano. Entonces, eso es peligroso incluso. Sí, yo tengo cuidado con eso, hermano Luis, precisamente por lo que tú mencionas. Yo en ese aspecto ir un poquito más fino, y yo en eso concuerdo con la fe reformada en el sentido de que Dios decreta la caída, más que decreta el pecado. O sea, es un uso del lenguaje, más que nada, pero cuando, si yo llego a afirmar Dios decretó el pecado, es como de alguna forma Dios también lo crea, entre comillas, da esa idea. Mientras que si yo digo, por ejemplo, Dios decretó la caída del hombre, ¿no? Es a causa de la caída del hombre que entra el pecado al mundo y no hace a Dios directamente creador del pecado. No sé si te das cuenta, un uso del lenguaje solamente, ¿no? Por eso yo no utilizo, aun cuando entiendo perfectamente la idea, y como reformado también estoy de acuerdo y la sostengo, lo que tú dices con respecto al control de soberanía que tiene Dios, pero no me gusta usar a mí particularmente la palabra decretó el pecado o el mal, sino más bien prefiero usar, siguiendo a Calvino, ¿no?, que Dios decreta la caída del hombre. Y a través de la caída del hombre, pues entonces entra el pecado en el mundo. Y eso hace de manera indirecta, ¿no? Lo relaciona con Dios. Por eso prefiero usar ese vocabulario, hermano Luis. Ya, comprendo lo que tú dices, sí, por cierto, ¿no? Bien. Entonces, con respecto al mal, no lo vamos a abarcar todo acá. Estamos hablando, recuerda cuando se hace la confesión de fe, todavía no existen, no existen los grandes tratados de teología sistemática, ¿no? Van a ser los teólogos posteriores que van a desarrollar al máximo, ¿no?, todas estas definiciones que está haciendo Westminster hasta este momento, ¿no? Todavía no está Hodge, ¿no? Verhoff, ¿no?, entre otros, por mencionar, ¿no? No estoy desmereciendo a otros nazis, son los primeros que se me vinieron a la mente. Dentro de este decreto eterno está también el tema de la elección y la reprobación, que también, por cierto, es un tema de mucha discusión, de mucha incomprensión también esta doctrina, y me gusta cuando Calvino lo plantea, ¿no?, en los institutos, que es una doctrina que debe ser enseñada con mucha misericordia, eh, y con mucho cristianismo también, porque es una doctrina un poco difícil y a veces dura, cuando la enseñan también los hipercalvinistas, ¿no?, con respecto a la elección y la reprobación. Cuando hablamos de elección y reprobación, estamos hablando de a lo menos tres características que se mencionan en la confesión de fe. Primero, que la elección es en la eternidad, es decir, la elección es antes. Cuando hablamos de elección estamos hablando de aquellos que son parte de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esta elección es eterna, es en la eternidad, es antes que existan todas las cosas, pero además es una elección incondicional porque no está basada ni fundamentada en ninguna cosa que Dios pueda haber previsto en alguno de los hombres, ¿no? Simplemente en su soberanía, eh, y en su justicia. Y que además también esta elección es una elección graciosa porque surge precisamente de la gracia de Dios
hacia aquellos quien Él va a elegir. Digo que esta es una doctrina dura porque la primera idea que uno tiene cuando empieza a estudiar o a leer acerca de la reprobación y la elección, inmediatamente utilizamos una palabra que se nos viene a la mente, ¿no? O se le viene a la mente a muchas personas. Dios es injusto. ¿Por qué elige a unos sí y a otros no? ¿No? Bueno, la confesión, aunque no lo desarrolla, pero sí lo van a desarrollar con más detalle los teólogos dogmáticos. Esta elección de Dios, ¿no? Es una... bueno, no vamos a entrar aquí en la postura infralapsariana ni supralapsariana, pero yo quiero que mencionemos, que veamos una sola cosa con respecto al entendimiento que debemos tener acerca de la elección y reprobación. Dios en la elección y la reprobación, aun cuando hemos dicho que muchas personas dicen que es injusto Dios porque a algunos elige y a otros no, sin embargo tienen razón en el sentido de que es precisamente la justicia de Dios la que, sobre la cual descansa esta elección. Porque, ¿cuál era el destino eterno de los hombres a causa del pecado, de la desobediencia? ¿Cuál era el destino final de toda la humanidad a causa del pecado? La El muerte. infierno. La muerte, la muerte eterna, ¿cierto? Para todos los hombres. Dios, en su justicia, que no es nuestra justicia, que es la justicia pura como atributo de Dios, en su justicia, si Él hubiera dejado a toda la humanidad que muriera y que pereciera, ¿sería Dios injusto? No, no sería injusto porque la humanidad estaría recibiendo lo que merece a causa de su pecado. Simplemente Dios sería justo a causa de que el hombre pecó y estaba decretado, ¿cierto?, que el que peca muere. Por lo tanto, era algo obvio que toda la humanidad, a causa del pecado, estaba condenada a la muerte eterna. Pero aquí entra la justicia y la misericordia de Dios, que de toda esa masa de seres humanos condenados a la muerte eterna, Dios en su misericordia escoge a algunos para salvación. Y eso cambia el enfoque. Cambia el enfoque de decir que Dios crea al hombre y escoge a unos para salvación y a otros para reprobación. La confesión lo que nos quiere transmitir es que de esa masa perdida de hombres, Dios tiene misericordia de algunos. Y eso, por cierto, habla de la misericordia, pero también de la justicia de Dios. De la justicia, porque la paga del pecado es la muerte. Y la misericordia, porque de aquellos que están condenados a la muerte eterna, Dios escoge a algunos para salvación, ¿no? Bueno, cuando hablamos de reprobación, al tiro hermano Rolando, cuando hablamos de la reprobación, Dios pasa por alto a otros en su justa condenación, ¿no? No, y aquí yo puedo tener discusiones con los entre infra y supralapsarianos, ¿no? Seguramente aquellos hermanos que conocen un poco esos términos ya sabrán cuál es mi postura, por lo cual yo estoy exponiendo. Entonces, la reprobación es que Dios simplemente pasa por alto, deja al hombre que pecó, que siga su camino hacia la muerte eterna, hacia la condenación, que es justa a causa de el pecado, y que esta reprobación, así como la elección, no son más que una muestra de la soberanía de Dios. Hermano Rolando. Eh, mire, le voy a plantear una pregunta Ujú, porque me la han hecho y me ha sido muy difícil responderla. Ya, usted lo que está comentando recién está bien, que Dios, a ver, ya, pero la pregunta es más fácil. Resulta que, que Dios, antes, antes que creara al hombre, antes que el hombre existiera, ya Dios lo había condenado. Porque usted dice, mencionó recién, y es lo que a mí me pasó una vez y no ujú, pude explicarlo, es que el hombre, Dios creó al hombre y el hombre pecó y por eso el hombre al pecar está condenado. ujú.
pero resulta de que la elección de Dios y la reprobación de Dios está hecha por Dios en la eternidad pasada, antes Así de es. que Dios creara al mundo. Ujú. Entonces, antes de que existiéramos nosotros, Dios ya había definido que iba a algunos lo iba a salvar y a otros no lo iba a salvar. Así es. Entonces, ahí es donde se crea, cuesta, mire, yo lo entiendo para mí, pero me cuesta bastante explicárselo a alguien para que quede conforme. Eso es lo que me pasa con este tema. Sí. Yo sé lo que usted explicó, tiene toda la razón que el hombre es responsable porque teníamos libertad. A Adán se le dijo claramente, no tienes que comer de eso porque si comes va a ser castigado. Entonces es lo mismo que yo le digo a mi hijo y cuando salgo, no te comas el queque que está ahí porque es para la 11 y no te lo comas antes. Y cuando llegue, y si te lo comes, te va a castigar. Cuando llegué le pregunto, no, me lo comí porque me dio hambre, ya lo castigo. Entonces él es responsable. Eso lo entiendo bien, pero el tema este es que Dios esto lo hizo, lo decidió él antes de que creara al hombre. Nada Sí. más. Sí. Mire, aquí, hermano Giovanni, hay algo que es interesante y es que nosotros somos creación de Dios, somos criatura de Dios. Dios es más que nosotros. Y hay algunos elementos de la creación que nosotros todavía no comprendemos. Por ejemplo, el tiempo. Porque nosotros ordenamos cronológicamente la historia de la salvación o de la redención y hacemos un mapa en nuestra mente de acuerdo, lineal del tiempo de acuerdo a nuestro conocimiento, a lo que nosotros entendemos por el tiempo de Dios. Pero la mente de Dios es más que nuestra comprensión del tiempo. Dios ve todo al instante. Dios no tiene el tiempo que nosotros tenemos o la comprensión del tiempo que nosotros tenemos porque Dios es atemporal, ¿no? No podemos pensar que Dios ve la historia, o algunos han sostenido eso, ¿no? Que Dios prevé lo que va a pasar más adelante, como que Dios está en un punto y está mirando la historia hacia adelante. Dios es atemporal, Dios no tiene tiempo, para Dios siempre es presente, ¿no? Siempre es presente para Dios. Por lo tanto, cuando alguien dice, pero es que Dios antes de la creación del mundo, estamos pensando en nuestros términos humanos acerca del tiempo, como el tiempo de manera lineal, ¿no? Dios no funciona, el tiempo de Dios está fuera de nuestra dimensión, hermano, ¿no? Está fuera de nuestra comprensión de la eternidad del tiempo. De hecho, nuestra mente es tan limitada que ni siquiera puede entender el concepto de eternidad. Dios no Bueno, funciona de no me, acuerdo al tiempo nuestro, no ¿no? me acuerdo, Eh, perdone, no me acuerdo el texto, pero hay un texto que dice que Dios nos predestinó antes. Así es, ¿Ya? Pero por eso antes. O sea, yo no estoy poniendo el tiempo, sino que está escrito en la escritura como palabra inspirada que fue antes. Está dando así un es, tiempo. No fue cuando creó el hombre. O sea, yo lo digo porque la escritura me dice que Dios lo predestinó antes. así es, así es. Ujú. Pero esa es una explicación. Recuerde que la palabra revelada a nosotros los seres humanos, en su mayoría está escrita para nuestra comprensión. Pero hay cosas que la misma palabra dice que nosotros no vamos a poder comprender en esta parte de la eternidad, ¿no? Y para poder explicarnos a nosotros la historia de la redención, claro, Dios, antes de que existan todas las cosas, Dios decretó todo lo que existe, porque Dios no puede ir creando a medida que el mundo va avanzando, o a medida que las cosas se van creando, Dios no actúa así, Dios decretó todo desde la eternidad, todo lo que va a pasar, hasta la redención final ya fue decretada, todo, nada va a faltar. Todo está hecho. Por eso es que se habla de que aún la salvación de los hombres fue decretada antes que todo existiera. Es obvio, ¿no? Que tiene que haber sido decretada antes de que todo existiera. Porque cuando Dios comienza la creación, comienza nuestro tiempo, como nosotros lo conocemos. Antes de la creación, antes de ese inicio, de ese punto inicial de la creación, no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Cómo medimos el tiempo antes de la creación de las cosas? Entonces, sí, antes que se creara todo, Dios ya tenía todo decretado. Es un problema. Hay que darle harta vuelta, hermano Rolando. Pero por cierto, ¿no? En la Biblia sí tiene razón cuando dice que antes de que todo existiera, Dios había decretado todo. Hermano Giovanni, después nuestro hermano Luis. Sí, pastor. Mire, la verdad que yo llegué a la fe reformada desde otra fuente. Yo leí mucho tiempo, me topé con el libro de las Confesiones de San Agustín y de ahí me dediqué a leer muchos libros de San Agustín. He leído mucho de San Agustín porque me encanta, me fascina. Y yo llegué a estas convicciones antes de llegar a conocer la postura reformada, después me metí a leer a las instituciones y todo el tema.
Pero me di cuenta que todo esto que habla la confesión y lo que usted está hablando es lo que Agustín ya dijo hace rato. O sea, por ejemplo, él no habla de decreto, pero sí me acuerdo que usa la palabra ordenar. Es decir, que para Agustín, en la eternidad, Dios no puede, a que usted lo explica así, como Dios no puede decir algo en el tiempo, sino que esto ya está todo ordenado. Eso es lo que postula Sí, Agustín. Ya está todo ordenado. Es decir, el mal ya está todo ordenado. El mal, el bien, quién se va a salvar, quién no se va a salvar. Por eso que Agustín después usa el término, una doctrina que a lo mejor para su tiempo fue un poco controversial, que es la predestinación. Porque él dice que los seres humanos están predestinados. Hay una porción de seres humanos que Dios las predestina para salvación, y después me encontré cuando leyendo las instituciones que Calvino decía exactamente lo mismo, de hecho lo cita muchas veces, hablando de esos temas. Pues, no sé qué opina usted, pero yo encuentro que están como la confesión, Agustín y Calvino están como en la misma línea. sí. Bueno, a tiro mano Luis, hay una secuencia, ¿no? Eh, en la teología reformada, que es primero la teología de Pablo, la teología de Agustín y las doctrinas de la Reforma, ¿no? Están totalmente concadenadas, ¿no? De hecho, toda la teología de Agustín es la teología de Pablo. A mí lo que me gusta de las confesiones de Agustín es cómo inicia, ¿no? Sus confesiones, ¿no? Porque yo siempre me identifico con eso. Tarde me llamaste, Señor, tarde me llamaste. Hermoso. Me gusta esa frase, ¿no? Me gusta esa frase a mí. Bueno, pero sí, claro, es un poco lo que recuerden ustedes que la reforma es un redescubrimiento de las doctrinas de la gracia llamadas así, ¿no? Desarrolladas principalmente por Agustín. Pero también Agustín no es que lo inventó Agustín, Agustín lo toma del apóstol Pablo, ¿no? De la teología Eso. paulina. Ahora, con respecto a la predestinación, claro, el problema, ¿cierto?, que radica en nuestra comprensión humana, y yo lo que se estaba explicando a tu hermano Rolando, tiene que ver con nuestra comprensión del tiempo. O sea, Agustín lo saca de la ecuación inmediatamente, ¿no? Dice, Eso. claro, porque cuando Dios decreta todo, Dios todo lo está viendo, Dios todo lo está haciendo en un presente. Por lo tanto, para nuestra historia que comenzó cuando Dios dijo, hágase la luz, ahí comenzó el minuto uno para nosotros. Por lo tanto, pero para Dios ya, antes que dijera, hágase la luz, Dios ya había visto todo en su mente. Por lo tanto, claro, todo fue decretado desde antes que todo existiera, pero no en el tiempo lineal nuestro, ¿no? Y eso es lo que a veces nos cuesta comprender a nosotros, ¿no? Porque Dios está fuera de nuestra dimensión, ¿no? No No se se podía rige por nuestras explicar mejor, dimensiones. profesora. Claro, Acaba de claro. explicarlo muy bien. Oiga, el tiempo, el Señor Jesús lo dice claramente. 1000 años para Dios son un día. O sea, en Dios no hay tiempo, ¿no? No existe, no existe. Nosotros sí tenemos tiempo, pero Dios es totalmente atemporal, ¿no? Es eterno. Entonces, en resumen, hermano, Rolando, usted que me hacía la primera pregunta, sí. Cuando Dios dijo hágase la luz, empezó el minuto uno para nosotros. Y de ahí para atrás es eternidad. De ahí para atrás es eternidad. Por eso que Dios cuando dijo y decretó todas las cosas que iban a pasar, fue antes de nuestro tiempo. Y por lo tanto fue en la eternidad. Hermano Luis. Sí, disculpe de nuevo. Eh, Respecto al mismo tema, es que es interesante cómo la confesión viene desarrollando todo el tema hasta llegar al decreto y la elección y todo eso. Porque lo primero que parte diciéndonos, obviamente nos habla de la escritura y después nos habla de Dios mismo. Y eso es súper importante cuando se pone a definir de Dios, de su esencia, de su carácter, ya no, nos marca el precedente de que Dios está muy por sobre nosotros y que nuestra mente es muy limitada para poder entenderlo. Y claro, la pregunta como que hacía el hermano Rolando, yo estoy seguro que todos nos la hacemos de cierta forma, pero me recordaba también del texto o de la conversación más bien de Dios con Job, cuando Job le reclama prácticamente a Dios y Dios le termina respondiendo, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? Es decir, hay cosas que no vamos a poder darle a la gente y a nadie una respuesta satisfactoria porque escapan a nuestra misma mente. Sí, es De- verdad, hermano Luis. Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice ahí, hermano mío? Léalo. O sea, me acuerdo que lo dice, de que Ah, las cosas secretas, las ah, cosas reveladas
son para los hombres y las cosas secretas son de Dios. Sí. Y a mí me gusta mucho la analogía que hace el apóstol Pablo cuando dice que Dios es un alfarero, ¿no? Y nosotros somos obra de sus manos. Y aunque ese texto se utiliza, ¿cierto?, para hablar de la predestinación, me gusta enfocarlo desde la perspectiva que lo hace Pablo en el sentido de que cómo la cosa creada puede llegar a comprender a quién lo creó, ¿no? Me gusta como lo dice también Agustín, ¿no? Agustín decía, si Dios cabe en nuestra mente, deja de ser Dios, ¿no? Deja de ser Dios. Dios es más allá de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Y con esto no estamos recurriendo a la simplicidad del dogma, sino que estamos recurriendo simplemente hasta donde nuestra mente nos da nomás, po. Si nuestra mente nos da hasta ahí, hay cosas que nos van a ser reveladas cuando estemos en la gloria. Pero sí, ¿no? Con respecto a la doctrina de la elección y la reprobación, sabemos que está en la justicia y en la misericordia de Dios. Y entender, ¿cierto?, desde nuestra perspectiva, que cuando Dios decreta todas las cosas, por cierto que es antes de toda la creación, ¿no? Porque ya hemos visto que cuando parte la creación, parte el minuto uno de nuestra historia. Hermano Rolando. Sí, cortito, solamente que por eso que no me gusta la definición de la palabra teología, por lo que usted está diciendo. Sí, sí, bueno, eh, algunos utilizaban, antes de que se utilizara la palabra teología, utilizaban para los tratados que hablaban de las doctrinas la palabra prolegómenos, ¿no? Pero con el tiempo quedó en desuso y todos aplicaron más bien la teología sistemática aplicada a la doctrina. Pero bueno, avancemos porque ya no creo que alcancemos a llegar a los cinco, a todos los párrafos de hoy, pero va a quedar la lámina y veo que ustedes están bien avanzados habiendo leído la confesión. Entonces, todos estos decretos, toda esta historia de la redención tiene un único fin, ¿no? Que es la gloria de Dios, ¿no? Todo lo que ha sido decretado, todo lo que ha sido decretado para la historia de la humanidad hasta el retorno de nuestro Cristo, tiene como objetivo la gloria de Dios. Por lo tanto, la elección, la reprobación, no son cosas arbitrarias. Ya hemos visto que está dentro de la justicia de Dios y que su propósito es simplemente mostrar lo misericordioso y lo grande que es Dios. En los elegidos resplandece su gracia y misericordia, como hemos mencionado, y en aquellos que son réprobos, ¿no?, resplandece la justicia y la santidad de Dios, ¿no? Dios no crea al hombre no crea justos inocentes para mandarlos al infierno, ¿no? Sino que Dios, de aquella masa caída, misericordiosamente escoge a hombres para que sean sus hijos. Aplicaciones pastorales que nosotros podemos sacar de este capítulo 3 de la Confesión de Fe. La humildad. Porque esta elección, estos decretos de Dios nos recuerdan que la salvación es solamente por gracia, que depende de Dios siempre, que no es por obras. Y no solamente nos enseña la humildad, sino también la seguridad de nuestra salvación. Porque si Dios nos eligió, nuestra salvación no depende de nuestra constancia o inconstancia, sino que simplemente de su decreto eterno. Me gusta también esto porque algunos calvinistas también sostienen como una caricatura que se hace el calvinismo. Bueno, entonces, ¿para qué evangelizamos? ¿Para qué predicamos? Si Dios ya sabe y quiénes van a ser ya decretados, quiénes van a llegar a ser parte de la iglesia. Bueno, así como Dios decreta quiénes van a ser salvos, también Dios ha decretado el medio ordinario por el cual el hombre puede llegar a ser salvo, y es a través de la predicación de la palabra. Por lo tanto, es una obligación y responsabilidad para la iglesia la predicación de la palabra para que lleguen aquellos que han sido escogidos por Dios a ser parte de la iglesia. Y todo esto nos debería hacer caer de rodillas delante de la soberanía y la grandeza de Dios, que nos debe llevar más que a rendirle gloria a Dios en todo. Conclusión de este tercer capítulo de la confesión de fe. El decreto eterno de Dios afirma que toda la historia está bajo su control soberano. Aunque misterioso para nosotros, este decreto revela la gloria, asegura la salvación de los creyentes y exalta tanto su gracia como su justicia. Las objeciones a esta doctrina muestran la dificultad de aceptar la soberanía absoluta de Dios,
Pero la confesión y la escritura confirman que sus decretos son santos, sabios, justos y llenos de misericordia. Citando a Calvino, el secreto de la predestinación pertenece a Dios. Cuando lo contemplamos debemos postrarnos en reverente adoración. Bien, eh, queda el capítulo 4 y el capítulo 5 que hablan de la creación, pero lo vamos a dejar hasta acá hoy día. Como ven ustedes, a medida que vamos avanzando, como lo profetizamos en la primera sesión, van a ir apareciendo otros temas que por tiempo no podemos abarcarlo con la profundidad que nosotros quisiéramos, pero vamos a ir rescatando de cada uno de ellos algunos aspectos importantes. Luego viene la creación, y luego la providencia, ¿no? Cómo Dios sostiene, cuida toda su creación. Vamos a terminar hoy acá. Mañana va a aparecer en la plataforma el cuestionario de la lección de hoy. Va a estar disponible también la presentación. Verá con decir diapositiva, soy tan antiguo, hermano, pero la presentación va a estar disponible para que ustedes puedan repasar ahí también los textos bíblicos y las ideas centrales de cada uno de los párrafos. Como siempre, dejamos un tiempo para preguntas, aportes, críticas, sugerencias a esta lección de hoy. ¿Alguna pregunta que pueda responder, hermanos míos? ¿Alguna acotación que ustedes quieran hacer? ¿Algún aporte a la presentación? Pastor, yo soy Diego. Hermano Diego, saludos, No, saludos a los Andes. ya, muchas gracias. Ahí me veo, ya. No, solamente reforzar o más o menos adherirme a lo que ya se decía. El tiempo, la verdad, que es algo muy difícil. De hecho, Agustín tiene como, como que él resume un poco y al final el tiempo lo deja como no lo sé. Al final dice, ¿sabes qué? No sé, trato de ir Así al es, pasado, pero en realidad estoy en el presente y cuando estoy en el presente pasan milisegundos y estoy en el pasado y si algo no lo puedo el comprender. Y pasado. me gusta Así es, también lo que dice Berkov. Berkov dice que cuando hablamos de tiempo y eternidad son antítesis, pues no se sigue una de otra. O sea, así es. realmente algo muy difícil de entender. Y también Calvino, la institución, creo que da una planas para hablar del tema de la reprobación, así que tampoco Calvino se extiende mucho en el tema y eso creo que también nos deja una enseñanza. Creo que no hay que pensar tanto en mi caso en la reprobación, sino dar gracias a Dios por la aprobación que tenemos a Sí, través de los medios de Cristo. Así que eso nomás, un gusto sí. saludarlo a todos. Gracias, Soy nuevo yo. hermano Diego, sí, hermano Diego, hermano nuevo de la iglesia presbiteriana que tenemos en Los Andes. Ahora, interesante lo que menciona nuestro hermano Diego, porque las discusiones y las definiciones acerca de la palabra predestinación son relativamente modernas. Fueron desarrolladas por los teólogos posteriores a la confesión de fe. De hecho, la confesión de fe original no habla de predestinación, habla de preordenación, ¿no? La palabra predestinación es moderna, en el sentido de la discusión teológica, ¿no? A eso no nos queremos referir. El problema de supralapsarianismo, infralapsarianismo, son cosas que Calvino no estaban en la mente de Calvino, no estaban en la mente de los hermanos de Westminster tampoco, ¿no? Es decir, lo que tenemos era la comprensión que tenían los hermanos. Y, por cierto, nuestra inquietud humana siempre nos trata de hacer llegar más allá de lo que nos ha sido revelado, ¿no? Y es ahí entonces cuando comienzan las divisiones, las discusiones y las descalificaciones. Así que bueno, les invito entonces, hermanos, a que continuemos con la lectura de los siguientes párrafos para nuestra siguiente sección. Y si no hay nadie más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta que pueda responder, terminamos por hoy. No hay más. Bueno, vamos a terminar entonces, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro hermano Rolando, por favor, si nos despides con una palabra de oración, dando en primer lugar gracias que eso nos permite estar juntos y también pidiéndole perdón al Señor por el atrevimiento que tenemos, ¿no? De a veces querer ir más allá de lo que Él nos ha revelado. Señor nuestro Dios, le damos gracias en este momento, Señor, y como dice nuestro pastor Juan, deberíamos estar un poco avergonzados, Señor, de que en nuestra osadía humana pretendemos, Señor, querer entender todas estas cosas, Señor. Pero la verdad se nos olvida que somos criaturas, Señor, y usted es el alfarero y nosotros somos de barro. Ayúdenos a comprender y a ser humildes, Señor. Y como su palabra dice que debemos conformarnos también con las cosas que usted ha revelado.
y las cosas que no están reveladas debemos guardar silencio y tener paciencia y esperar el día que usted las quiera revelar. Ayúdenos, Señor, en nuestra ansiedad por querer comprender todo, Señor, para servirle mejor y para enseñar a otros y responder a las preguntas y ser un defensor del Evangelio. No ocurren estas cosas. Perdone, Señor, nuestro atrevimiento, que muchas veces hablamos de teología como que si a usted se le pudiera estudiar, Señor. Perdónenos porque nosotros cuando entramos a estudiar su palabra y las teologías sistemáticas es simplemente que queremos saber más para servirle más a usted y para estar mejor preparado, pero no pretendemos, Señor. Y si a veces pretendemos, perdónenos de querer estudiarle a usted, porque usted no es objeto de estudio de nosotros, menos de nosotros y usted. Señor, gracias. Gracias por el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, acompáñanos a todos, Señor, y denos entendimiento para la honra y gloria suya. Amén. Amén. Que el Señor les cuide, hermanos, y nos vemos la semana entrante, si el Señor lo permite. Descansen. Chao, chao. Chao, que se les bendiga. Chao.